Hay una sensación muy de nuestra época, ¿no? Esa de sentir que, a pesar de tenerlo todo para ser productivos, para ser felices, simplemente ya no podemos más. Bueno, en 2010, un filósofo llamado Byung-Chul Han le puso nombre a ese sentimiento en un ensayo que se volvió clave: la sociedad del cansancio. Vamos a desglosar sus ideas para entender por qué, en un mundo que nos dice que todo es posible, nos sentimos pero tan agotados. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? La que resuena en casi todo el mundo. A pesar de todos los avances y la supuesta libertad que tenemos, una sensación de fatiga crónica parece definir nuestra era. Para encontrar la respuesta, tenemos que examinar un cambio profundísimo en cómo funciona nuestra sociedad. Y aquí está el autor de este diagnóstico. Él es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que vive en Alemania. Con este libro, que es bastante breve, logró algo increíble. Nos dio las palabras exactas, el lenguaje preciso para describir las presiones tan particulares de nuestro siglo. Es, en cierto modo, un nuevo vocabulario para entender nuestra propia realidad. Ok, para entender bien su argumento, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos qué es esto de la sociedad del cansancio y lo compararemos con el antiguo paradigma inmunológico. Luego, nos meteremos de lleno en la sociedad de rendimiento, la extraña violencia de lo positivo y la crisis de la atención, y vamos a terminar con una idea muy poderosa, un cansancio que de hecho puede inspirar. Empecemos entonces por el diagnóstico. Lo que Han afirma es que nuestra época ya no se define por las grandes epidemias virales, como en el pasado, sino por un nuevo tipo de malestar: las enfermedades neuronales. Estas son las dolencias de nuestro tiempo: la depresión, el TDAH, el burnout. Si nos fijamos, no vienen de un agente externo que nos infecta, como si fuera un virus. No, su origen es interno. Y para entender por qué, necesitamos contrastar nuestra era con la anterior. A ver, viajemos un momento al siglo XX. Han lo describe como una era regida por lo que él llama un paradigma inmunológico. ¿Y qué significa esto exactamente? Pensemos en una fortaleza. La sociedad del siglo XX funcionaba más o menos así, como un sistema inmune. Todo se basaba en divisiones súper claras: el adentro y el afuera, lo nuestro y lo extraño, amigos y enemigos. La lógica era la defensa. Era construir muros, tanto físicos como simbólicos, para proteger la identidad propia de cualquier cosa que fuera otra. Y aquí es donde todo, absolutamente todo cambia. Han argumenta que hemos abandonado por completo ese modelo defensivo para entrar en una fase completamente nueva: la sociedad de rendimiento. Y esta tabla lo resume a la perfección. A ver, miremos el cambio en el verbo clave. Pasamos del no puedes de la sociedad disciplinaria al sí se puede de la sociedad de rendimiento. Y esto nos transforma por completo. De ser sujetos de obediencia, pasamos a ser emprendedores de nosotros mismos. La consecuencia, pues que las patologías cambian. Ya no vienen de afuera, como un virus, sino que son una implosión interna. La vieja sociedad, dice Han, producía locos y criminales. La nuestra produce depresivos y fracasados. Aquí viene la gran paradoja de Han, o sea, ¿cómo es que un mundo basado en la positividad, en el poder hacer de todo, nos termina enfermando? La respuesta, según él, está en una nueva forma de violencia: la violencia del exceso. Esta cita de Baudrillard es demoledora. El que vive por lo mismo, perecerá por lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando eliminamos los límites, cuando ya no hay nada diferente, solo nos queda un exceso de positividad, un exceso de lo mismo. Y ese exceso, sin nada que lo contenga, se vuelve tóxico. Es lo que Han llama, de forma muy potente, el infierno de lo igual. Y aquí está el meollo del asunto. La violencia ya no viene de un jefe o de un sistema que nos oprime desde afuera. La agresión se vuelve interna. Nos explotamos a nosotros mismos y lo hacemos voluntariamente, buscando sin parar la optimización y el éxito. Nos convertimos al mismo tiempo en víctimas y en verdugos. Y este exceso de positividad lo vemos por todas partes, ¿no? La hiperproducción que nos exige crear y compartir sin parar. El hiperrendimiento que nos empuja a optimizar cada minuto de nuestro día. Y la hipercomunicación que nos tiene pegados a las pantallas. El resultado inevitable de vivir sin límites: el agotamiento, la fatiga, lo que Han llama el infarto del alma. Ahora, este cambio de paradigma tiene un efecto directo y devastador en una de nuestras capacidades más fundamentales: la atención. El resultado es lo que Han llama hiperatención. Ese es estado mental que seguro todos conocemos muy bien: saltar de una tarea a otra, de un email a una notificación, de una pestaña del navegador a la siguiente.
Tenemos una atención muy amplia, sí, pero es trágicamente superficial. Ya casi no podemos profundizar en nada. Y aquí viene la idea quizá más provocadora de Han. Solemos creer que el multitasking es un avance, ¿verdad? Pues él dice que es todo lo contrario, es una regresión, es como volver a la atención de un animal salvaje, que tiene que vigilar todo a su alrededor para poder sobrevivir. La diferencia es enorme. Hemos sacrificado la atención profunda, esa que es lenta, que tolera el aburrimiento y que es la base de la cultura, por esta atención de supervivencia, dispersa y sobre todo agotadora. Y así llegamos al final de este recorrido. Pero Han no nos deja solo con un diagnóstico desolador. Al contrario, propone una distinción que es crucial entre dos tipos de cansancio, y esto como que abre una puerta a la esperanza. Por un lado tenemos el cansancio por agotamiento, el famoso burnout. Es un cansancio solitario, violento, que nos aísla y se centra en un yo que ya no puede más. Pero por otro lado, citando al autor Peter Handke, está el cansancio fundamental. Y este es un cansancio muy diferente, uno que nos reconcilia, que nos abre al mundo y a los demás. No es agotamiento, es más bien una forma de atención lenta y duradera, una que permite la inspiración y la comunidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que quizás la acción más radical y liberadora en nuestra sociedad hiperactiva no es hacer más, sino todo lo contrario, hacer menos. La capacidad de detenerse, de interrumpir el flujo constante de estímulos y de decir no, eso no es pasividad. Según Han, es la forma más elevada de acción. Es la que nos permite recuperar nuestro tiempo, nuestra atención y en última instancia a nosotros mismos.